Capítulo 406. La promesa del dios del trueno. La declaración directa y audaz de Kaminari causó, como era de esperar, un alboroto entre innumerables personas. Pero cada vez que alguien estaba a punto de expresar sus dudas, inconscientemente cerraba la boca al ver a la feroz bestia del trueno detrás de él. Esto era poder absoluto. Dominio absoluto. Disuasión absoluta. A menos que alguien pudiera demostrar que simplemente estaba fanfarroneando y que en realidad no podía desatar un ataque tan poderoso como el anterior. ¿Pero podría alguien probar eso? Había algunos que podían hacerlo. Momo podría demostrarlo perfectamente. ¿Pero se atrevería a hacerlo? En lo alto de un rascacielos en Ciudad Camino, dentro de la base secreta de All for One, el doctor se quedó estupefacto ante una pared de docenas de pantallas. Esto no es. Esto es imposible. ¿Cómo pudo ese tipo, ese All for One, cómo pudo terminar todo así? Rikiya Yotsubashi, el actual líder del Frente de Liberación Paranormal, perdió la calma habitual. Apretó los dientes y miró fijamente la pantalla donde aparecía Kaminari Denki. No podía aceptarlo. De verdad que no podía. Tras ver finalmente a las dos imponentes figuras, All for One y All Might, desaparecer del escenario, otro dios del trueno había emergido para presionarlo. Pero por mucho que no quisiera, sabía claramente que el aterrador ataque anterior no podría resistirse ni siquiera si usara un traje de exoesqueleto. Jefe, cálmese. Tomoyoshi, el técnico informático que había permanecido en silencio durante los últimos 493 minutos, levantó repentinamente la vista de su portátil. Si piensas bien en lo que dijo, hablaba de llevar el nombre de Dios del Trueno, no de símbolo de la paz, así que no necesariamente sería un obstáculo para nosotros. Rikiya Yotsubashi recordó esas palabras y recuperó la lucidez al instante. Al mismo tiempo, los otros dos ejecutivos también salieron de su estupor. Tomoyoshi, un colaborador cercano, giró su portátil hacia Yotsubashi. En la pantalla se veía un perfil detallado de Kaminari Denki. Y según esto, Kaminari Denki es solo un estudiante de primer año en Oaha y no tiene una licencia de héroe. Así que se alinea con la ideología de nuestro Frente de Liberación Paranormal. Como un héroe no profesional, como un ciudadano común, usó su don para derrotar a un villano. Dijo a Nabata, el líder de la facción Shingo, en voz baja. De hecho, podríamos intentar contactarlo, a ver si podemos convencerlo. Kizuki Hisui, ejecutivo de Shueisha, se echó el pelo hacia atrás y sonrió. Pero ante la sugerencia, Rikiya Yotsubashi guardó silencio. Entendía la lógica. Si no podías derrotar a alguien, entonces obligarlo a unirse a ti. Sin embargo, a juzgar por lo sucedido, Kaminari Denki poseía una fuerza abrumadora. Si lograban reclutarlo, ¿quién lideraría? De acuerdo. Intentemos contactarte más tarde. Al final, los intereses del Frente de Liberación Paranormal superaron el egoísmo de su corazón. Si Kaminari Denki realmente podía guiarlos hacia la revolución, ¿por qué no confiarle todo? Espera, esto es malo. En ese momento, Rikiya Yotsubashi recordó algo de repente y dijo. Ese tipo del grupo apócrifo ya debería haber llegado a camino. Los tres altos ejecutivos se quedaron paralizados. Intercambiaron miradas, dándose cuenta de que lo habían olvidado por completo. Si viera ese ataque, no sería tan tonto como para dejarse matar. ¿Verdad? Dijo con incertidumbre la única mujer entre ellos, Kiyoe Hisui. No necesariamente. No necesariamente. Anabata suspiró, frotándose la sien. Es muñeco de nieve. Cree que la fuerza de los dones determina el estatus social. Su meta siempre ha sido convertirse en el usuario de don más fuerte. Aparte de Rikiya Yotsubashi, quien le presentó la idea de la liberación y se ganó su máximo respeto, nadie más podía exigirle obediencia. Ni siquiera All for One. Que alguien intente contactarlo inmediatamente. Si no es demasiado tarde, ordénale que se retire. Rikiya Yotsubashi dio una orden contundente. Ciudad de Saitama, finca de la familia Mitsui. Mientras el actual patriarca, Mitsui Buntashi, estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el tatami mirando un televisor traído por los sirvientes, el sonido de pasos apresurados resonó afuera. Padre. ¿Has visto la transmisión en vivo desde camino? El recién llegado no era otro que Mitsuya Muniseki, actual presidente de Mitsui Zaibatsu. Acababa de llegar de la sede de la compañía con el rostro lleno de emoción.
Estás entrando en pánico. Como jefe del grupo Mitsui, deberías actuar con más serenidad y racionalidad. Reprendió el anciano a su hijo. Ah, sí, mis disculpas. Ante la autoridad de su padre, actuó con la docilidad de un niño. Siéntate. Ya estoy viendo la transmisión en vivo de la que hablas. Al oír esto, Amuniseki finalmente se relajó. Se arrodilló en el tatami, con los ojos abiertos de asombro mientras miraba la televisión. Nunca pensé que ese niño llegaría a este punto. Esto realmente supera mis expectativas. Mitsui Buntai asintió. Siempre creí que era un genio, pero nunca imaginé que crecería tan rápido. Padre, ¿aún recuerdas lo que dijo después de matar a alguien en la calle? Mitsuya Amuniseki rió. ¿Qué dijo? El anciano pensó un momento. Después de todo, la edad le había embotado la memoria, y no había prestado mucha atención en aquel entonces, así que sus palabras no le causaron una profunda impresión. Dijo que, en el futuro, ya sea usted o el grupo Mitsui, si alguna vez lo necesita, él estará allí sin dudarlo. Y esa frase, si alguien se atreve a hacerte daño, sin importar quién sea o qué motivo tenga, definitivamente se arrepentirá. Amuniseki se aflojó la corbata de lujo, ligeramente ajustada, y sonrió. Ahora un hombre al mismo nivel que el símbolo de la paz ha declarado abiertamente que protegerá a la familia Mitsui. Era fácil imaginar el impacto que esto causaría entre las otras facciones, no solo en Japón sino en todo el mundo. Pero Mitsui Buntai no parecía muy contento. En cambio, se sumió en profundos pensamientos por un momento y luego habló. No te apresures a publicar esto y no le pidas a Kaminari que haga nada por ahora. Debes entender una cosa. Aunque no hagamos nada, la simple existencia de este dios del trueno ya es la mayor bendición para nosotros, Mitsui. Mitsuya Amuniseki se quedó paralizado por un momento. Tras pensarlo, asintió, entendiendo a qué se refería su padre. No hacía falta gritarlo a los cuatro vientos. Bastaba con avisarles a ciertas personas. No hacía falta hacer nada más, solo apoyar en silencio a Kaminari Denki. El anciano continuó. Además, contacten a las autoridades y a los principales medios de comunicación de inmediato. Aunque este dios del trueno tiene un poder abrumador, seguramente habrá todo tipo de opiniones más adelante. Deja que Mitsui se encargue de estos asuntos problemáticos y triviales. Creo que quienes ostentan el poder también sabrán qué hacer. Sí. Me encargaré personalmente de esto. Mitsuya Amuniseki asintió con firmeza, se levantó y salió rápidamente de la habitación. El silencio volvió. Mitsui Buntai observó en silencio a Kaminari Denki en la pantalla, mientras su mente regresaba a su primer encuentro en el Parque Omiya. Dios del trueno, realmente conocía a alguien extraordinario. Capítulo 407. El dios del trueno y el muñeco de nieve. Mira. Se mueve. Mientras todos todavía estaban en shock o discutiendo la declaración del dios del trueno, de repente notaron que Kaminari descendía al suelo. Para ser precisos, aterrizó junto a All Might, luego se agachó y lo ayudó a levantarse frente a todos. Mirando al héroe profesional inconsciente, Kaminari dijo suavemente: «Gracias». Zas. En la sede de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes en Tokio, Japón, funcionarios con atuendo formal se reunieron alrededor de una mesa de conferencias. Al ver esta escena, la tensión que sentían se alivió en gran medida. Parece que Kaminari no es una persona maliciosa después de todo. En ese caso, debemos reconsiderar nuestra postura hacia él. Quizás podamos convertirlo en el nuevo símbolo de la paz. Aún es muy joven y podría garantizar la paz durante décadas. Pero solo es un estudiante de primer año en la UA, y no olviden lo que dijo All for One. Podría ser él quien filtró la ubicación del campo de entrenamiento. Ja, ¿y se supone que debemos creer las palabras de un villano culpable de innumerables crímenes? Aún así, deberíamos investigar después. Suficiente. Mientras los funcionarios responsables de todo el sistema Proero en Japón discutían, el presidente Hiraoka, sentado a la cabecera de la mesa, golpeó el escritorio. El sonido silenció al instante la sala. Con una expresión fría, Hiraoka preguntó: ¿filtró la información? ¿Es realmente importante ahora? Los funcionarios de ambos lados se miraron. Quienes apoyaban una investigación no pudieron evitar pensar: ¿acaso no es importante?
Pero Hiraoka respondió su propia pregunta con firmeza. No tiene ninguna importancia. Lo que importa ahora es cómo lo incorporamos al sistema, no cómo lo convertimos en villano por algo tan trivial. ¿Solo es un estudiante de primer año? Entonces dale una licencia de héroe. ¿Usó su don ilegalmente para luchar contra un villano? Y luego afirma que lo autorizamos a ayudar con la siguiente misión. ¿Se les ha olvidado cómo manejar casos especiales? El presidente Hiraoka recorrió con su mirada penetrante a los funcionarios que apoyaban la investigación de Kaminari. Si tus acciones lo empujan a convertirse en el próximo All for One, ¿tendremos otro All Might para detenerlo? Al oír esa pregunta retórica, los funcionarios dudaron. Entonces, el tono de Hiraoka se suavizó un poco y continuó en voz baja. Por supuesto, nada de esto tiene por qué hacerse público. Dejemos que todo se calme, en medio del ruido. Coordínese con los medios de comunicación pertinentes. Nuestra máxima prioridad en este momento es lograr que Kaminari Denki acepte una licencia de héroe. ¿Comprendido? Los funcionarios de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes respondieron al unísono. Entendido. Como era de esperar, tal como predijo el viejo Mitsui Buntais, las autoridades no eran ingenuas. Entendían qué decisiones tomar. El poder de Kaminari les había dado una confianza renovada. Tú. ¿Cómo te atreves a robarle a mi oponente? Zumbido. Justo cuando Kaminari estaba a punto de llevar a All Might al hospital más cercano, una voz joven y furiosa de repente resonó desde el cielo nocturno detrás de él. Entonces, un viento gélido y penetrante azotó su espalda junto con esas palabras. Realmente se atrevió a actuar. Maldita sea, sabía que esto sería un problema. Rikiya Yotsubashi se cubrió la frente con impotencia. Jefe, el comportamiento irracional de este niño probablemente no se deba solo a problemas de personalidad. Anabata, el líder de la facción, se subió las gafas amarillo pálido. El reflejo de la pantalla se reflejaba en sus lentes. Que ya está usando un dispositivo de amplificación de don. Basándome en la actuación de Wolfram en la isla primero, aunque no causa daño físico, puede producir una intensa estimulación mental. El técnico informático pulsó las teclas de su portátil, abriendo los datos de Wolfram. Mirando la pantalla, lo confirmó. Resulta que desarrollar forzosamente el don distorsiona gradualmente la mente, volviendo a las personas más violentas y extremas. Con aumentos repentinos de poder, incluso experimentan delirios de invencibilidad. En la pantalla se reprodujeron una tras otra 10 grabaciones de Wolfram gritando desde la torre de la isla primero. Con este poder, ¿por qué debería ser solo un oficial de alto rango? Podría ser el jefe yo mismo. Olvídense de Destro y de All for One. Ya no significan nada para mí. Soy el más fuerte. Que la muerte ate símbolo de la paz anuncie la llegada de una nueva era al mundo. Mi época. El arrogante monólogo dejó atónitos a todos en el Frente de Liberación Paranormal. No era que les importara el hace mucho tiempo muerto Wolfram, sino que ahora estaban profundamente preocupados por el estado mental de Apócrifa. ¿Qué hacemos, líder? Los tres ejecutivos miraron a Yotsubashi, quien guardó silencio un momento, luego levantó un poco la cabeza y miró el gran monitor. Ya verás. Si Apócrifa gana y sigue de nuestro lado, sería ideal. Pero si pierde o cambia de opinión, lo abandonaremos. Por otro lado, ante el repentino ataque, Kaminari no tuvo más remedio que esquivarlo mientras cargaba al frágil All Might. Luego se elevó hacia el cielo nocturno para enfrentarse a su oponente. Tú otra vez. Como Geten llevaba un pesado abrigo polar con una capucha grande, Kaminari no podía ver claramente su rostro, pero no había olvidado lo que sucedió en la isla primero. Mataste a todos por uno. ¿Estás aquí para vengarlo? Preguntó Kaminari mientras Pikachu se llevaba a All Might en un torrente de arena dorada. Sus ojos dorados se clavaron fríamente en Apócrifa. Estoy aquí para matarlo. Pero ya que él murió en tus manos, ahora. Tienes que morir en las mías. Geten rugió furioso contra Kaminari. Al mismo tiempo, una enorme nube de niebla blanca comenzó a arremolinarse a su alrededor. ¿Qué clase de lógica es esa? Ni siquiera quiero lidiar contigo ahora mismo. Kaminari no mostró interés en las emociones de su oponente. Pero si sigues molestándome, te haré pagar el precio.
La verdad es que no quería pelear con él ahora. Si alguien se daba cuenta de que ya no podía usar el Qilin, el efecto disuasorio anterior se desvanecería. Además, no le guardaba rencor. Aunque el otro era claramente un villano, Kaminari no era un héroe profesional y no tenía la obligación de arrestarlo. Sin embargo, si la pelea era inevitable, lo daría todo. La primera batalla como el dios del trueno no podía ser débil. Las nubes de tormenta aún no se habían disipado. Capítulo 408. 10.000 truenos. Ante las amenazas y advertencias de Kaminari, el ya desquiciado muñeco de nieve había caído en un estado extremo. No solo no daba señales de ceder, sino que la furia en su corazón no hacía más que intensificarse. No era que no hubiera visto antes el poder del Qilin. Al contrario, precisamente por haberlo presenciado, estaba aún más decidido a luchar contra Kaminari. En su mente, dado que All for One había muerto a manos de Kaminari, derrotar a Kaminari Denki significaba que era más fuerte que All for One. ¿Te llamas a ti mismo el dios del trueno? Entonces te mostraré el poder de mi emperador de hielo. Mientras hablaba, el Geten ya no pudo contenerse y activó el factor Don en su cuerpo con toda su fuerza. Al levantar las palmas hacia el cielo, la temperatura circundante se desplomó rápidamente. La tenue niebla blanca, antes visible, explotó a una velocidad visible a simple vista, transformándose en vientos huracanados. Lo que más impactó a las innumerables personas que observaban la escena fue que esta ventisca seguía expandiéndose, extendiéndose en todas direcciones. Incluso el cielo, que antes estaba cubierto de nubes de tormenta, ahora estaba siendo invadido por fuertes vientos y nevadas. Nubes de tormenta arriba, viento y nieve abajo. Esta era la extraña escena que se cernía sobre los cielos de camino en ese momento. Geten, no, el emperador de hielo. Su don era la manipulación de bajas temperaturas. Originalmente, solo podía controlar el hielo existente y manipular la temperatura de materiales congelados. Pero con la mejora del dispositivo de amplificación de Don, su don había evolucionado. Ahora podía generar libremente ambientes de baja temperatura y crear indirectamente copos de nieve, hielo, aire frío y más. Tan solo en términos de habilidad, el título de emperador de hielo era bien merecido. Pero incluso ante este cambio abrumador y su poderosa ofensiva, Kaminari Denki, ahora con el título de dios del trueno, no mostró miedo. Activó por completo los factores de Don en su cuerpo, controlando directamente los innumerables electrones de las nubes tormentosas. Estos se transformaron en columnas eléctricas que caían como una lluvia sobre el suelo y su enemigo. 10.000 truenos. Crack. 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 Docenas, incluso cientos, de pilares eléctricos atravesaron la ventisca y el vendaval sin vacilar, estrellándose contra el suelo abrasado por la lava. Varios se lanzaron hacia Geten como pitones furiosos. Pero estas densas serpientes de relámpagos fueron rápidamente interceptadas por enormes muros de hielo formados por la niebla blanca que se arremolinaba. Explosiones de electricidad y hielo llenaron el cielo. Trozos de hielo se derritieron y formaron vapor bajo el intenso calor del trueno, para luego volver a congelarse y convertirse en escarcha momentos después debido al gélido ambiente. Todo el cielo nocturno sobre el centro de camino se había transformado en un campo de batalla de rayos y hielo, y ese campo de batalla se expandió constantemente con el tiempo. Entonces, un destello dorado atravesó los truenos y la nieve, apareciendo ante el emperador de hielo. En un abrir y cerrar de ojos, Kaminari levantó el sable de luz dorado en su mano y atacó. Envuelto en relámpagos y llamas doradas, los ojos de Kaminari eran gélidos. El rikido en su mano no mostraba piedad, con un claro objetivo asesino. La verdad sobre su complicidad con All for One y la filtración de la ubicación del campo de entrenamiento forestal ya había sido expuesta. Si Kaminari quería silenciar este escándalo, la única manera era usar un poder abrumador para silenciar a los escépticos. Este hombre tenía que morir. La hoja llameante de la espada Ame no Murakumo cortó el hielo sin resistencia, cortando fácilmente la pared congelada que Getenad invocó apresuradamente. Pero al instante siguiente, las cejas doradas de Kaminari se fruncieron. Su espada había sido bloqueada y, luego, detenida por completo. Cuando la grieta en la pared de hielo se ensanchó, finalmente vio lo que había detenido la espada Ame no Murakumo. Eran un par de garras enormes, forjadas en hielo y rebosantes de aire gélido. Cubrían los brazos de Apocrypha como una armadura exoesquelética, y la palma aferraba con fuerza la hoja abrasadora.
Kaminari pudo ver claramente la hoja brillante derritiendo en la superficie de los guanteletes helados, solo para que el hielo se regenerara instantáneamente. El silbido del derretimiento y la recongelación resonó continuamente en el aire. Tu espada se llama espada Ame no Murakumo, ¿verdad? Entonces yo también debería nombrar la mía. Gettens levantó lentamente la cabeza encapuchada, revelando un rostro juvenil con brillantes ojos azules y una sonrisa torcida. ¿Qué tal? ¿La mano de Ymir? Ymir, el progenitor de los gigantes de hielo de la mitología nórdica. Mientras el dios del trueno y el emperador del hielo se enfrentaban, los helicópteros de los medios que circulaban la zona se vieron obligados a retirarse. No solo las tormentas de nieve y los relámpagos interrumpían las transmisiones, sino que la ferocidad del viento, las columnas eléctricas mortales y la caída de la temperatura hacían que permanecer allí fuera demasiado peligroso. Al mismo tiempo, los habitantes de Ciudad Camino comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. El aire se estaba enfriando y los copos de nieve empezaban a caer del cielo. Los héroes profesionales y los oficiales de policía que habían terminado de luchar contra los Gnomu comenzaron a reagruparse y a mirar hacia el centro de la ciudad. Esta nieve no es normal. Gran Torino parecía un poco sin aliento. Hacía mucho que no luchaba con tanta intensidad. Edgesot, quien había pasado largas temporadas sobreviviendo en la naturaleza, era particularmente sensible al frío. La temperatura sigue bajando. Si sigue así, algo malo va a pasar. Movilicen equipos para evacuar a los civiles inmediatamente. Endeavor, el héroe número 2, dio un paso al frente y dio órdenes. Al mismo tiempo, comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad. El héroe número 3, Besgeanist, usó sus fibras para ayudar a la policía a contener al gnomo mientras gritaba hacia la espalda de Endeavor en retirada. Endeavor, ¿a dónde vas? Para acabar con la causa de esto. Endeavor se detuvo, giró la cabeza y susurró. Si esto continúa, todo camino quedará congelado. Migon es el más adecuado para esto. Pero... justo cuando Besgeanist estaba a punto de decir algo más, notó algo volando por el cielo nocturno. Es All Might. Gran Torino lo reconoció de inmediato y despegó con aire comprimido desde sus pies, atrapando a All Might, quien había sido arrastrado por una corriente de arena dorada compactada. Esto es obra de Kaminari. Edgesot se acercó a él. Parece que ese chico no se ha equivocado después de todo, dijo Endeavor con seriedad. Todos los presentes habían escuchado la declaración de Kaminari, dios del trueno. Esto había suscitado preocupación sobre si estaba surgiendo un segundo All for One. Mientras no lo presionen demasiado, Kaminari no será un problema. Es alguien que prefiere la paz, explicó Edgesot en defensa de su estudiante. HMPH. Endeavor entendió el significado de esas palabras. En circunstancias normales, su personalidad lo habría impulsado a indagar en el asunto de la fuga de Kaminari. Pero como héroe profesional experimentado, también entendió la importancia de estabilizar a Kaminari Denki en este momento. Aunque no lo demostró exteriormente, en el momento en que vio el poder del Kylin, quedó profundamente conmocionado. Aún así, no confiaré la seguridad de una ciudad entera a un niño de 15 años. Dicho esto, Endeavor se encendió en llamas. Usando la estocada de las llamas, se lanzó directamente a la furiosa tormenta de nieve. No podemos permitir que subestime lo que significa ser un héroe. Capítulo 409. El dios del trueno llega al mundo. La ciudad de Camino, que alguna vez fue una metrópolis próspera, ahora enfrentaba su crisis más severa hasta el momento. Como si estuviéramos inmersos en una segunda edad de hielo, el frío extremo y la furiosa tormenta de nieve obligaron a los ciudadanos a evacuar sus hogares en grupos. No esperaba que, después de All Might y All for One, hubiera alguien más capaz de cambiar el clima de una ciudad entera con solo su don. Gran Torino suspiró mientras observaba las carreteras congestionadas. Besgeanist permanecía de pie, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros, observando tranquilamente el cielo nocturno cubierto de nieve, donde ocasionalmente los relámpagos brillaban entre las nubes. En cuanto al impacto climático, creo que han superado a All Might. Su poder solo afectó brevemente al medio ambiente mediante la destrucción. Estos dos. Quizás esta sea la forma definitiva de los dones de tipo elemental, murmuró Edgesot. Aunque su expresión permaneció tranquila, sentía una profunda inquietud por Kaminari.
Sí, y digo, sí, si Kaminari Denki pierde, ¿qué podemos hacer con ese villano? Preguntó de repente Kamui Watts, que estaba junto a MT. Lady. MT. Lady dudó, mirando hacia el centro de la ciudad. El señor Endeavor podría con ello. Las bajas temperaturas y las tormentas de nieve no deberían serle muy difíciles. Pero lo que la dejó sin palabras fue que ninguno de los héroes de mayor rango cercanos respondió con asentimiento. Endeavor era poderoso, pero no estaba ni un nivel por encima de ellos. Hacía tiempo que habían comprendido la diferencia entre un equipo de primera categoría y uno de primer nivel, tras haber visto All Might a lo largo de los años. En el cielo, entre nubes de tormenta y ventiscas, la batalla entre los rayos y las heladas había alcanzado su punto máximo. Chisporrotear. Un destello dorado atravesó capas de viento y nieve, esquivando construcciones de hielo a su paso, dejando tras sí una cola dorada y llameante. Aterrizó detrás de Geten al instante, blandiendo una espada. Aunque Kaminari se movió a una velocidad cercana a la de la teletransportación y Geten no pudo reaccionar a tiempo, aún así logró formar un puño de hielo detrás de sí mismo. Cayó. El puño de hielo de 2 metros de ancho se partió en dos, y la deslumbrante hoja de la espada Ame no Murakumo continuó cortando hacia la esbelta espalda de Geten. Pero los trozos de hielo cortados se transformaron instantáneamente en cuchillas afiladas y apuñalaron a Kaminari. Ante este contraataque mortal, Kaminari lo ignoró por completo. Atacó a Rikido con aún más fuerza en un golpe decidido. Geten no tuvo más remedio que levantar rápidamente un muro de hielo y retirarse hacia adelante para poner distancia entre ellos. En cuanto a Kaminari, aunque las dos lanzas de hielo lo rozaron, no surtieron efecto. Su modo de alto voltaje y la protección de la armadura dorada hicieron que el ataque fuera inútil. Trueno. Varios pilares de relámpagos descendieron desde arriba. Bajo su control, se curvaron en el aire y bombardearon a Geten sin descanso. Este rayo natural era increíblemente fácil de usar. No consumía la energía de Kaminari y su suministro era casi infinito. Pero su oponente, el autoproclamado emperador del hielo, también podía usar el control de baja temperatura para crear hielo sin cesar. Tanto Kaminari como Geten comprendieron que esta pelea no se decidiría por desgaste. Estas eran solo tácticas de acoso. ¿Qué tal es movimiento de antes? Úsalo otra vez. Geten levantó la cabeza encapuchada, con los ojos brillando con una fría luz azul mientras gritaba provocativamente. Un dispositivo amplificador de don con aspecto de ciencia ficción estaba incrustado en su frente. Te enfrentaré. Te venceré. Te mataré. Así superaré a All for One. Así me convertiré en el usuario de don más fuerte del mundo. Para convertirse en el verdadero emperador de hielo. Al terminar, el brillo azul de sus ojos se intensificó. Había sucumbido por completo a su obsesión por el poder. Ya sea que superes a All for One o te conviertas en el emperador de hielo, no podría importarme menos. El brillo dorado en las pupilas de Kaminari se intensificó. La violenta oleada de electrones a su alrededor despejó instantáneamente la nieve en un radio de 100 metros. Pero no deberías haberme provocado especialmente ahora, porque... Grieta. La corriente de alto voltaje en su cuerpo surgió violentamente. Desde las nubes de tormenta, un enorme rayo cayó, envolviéndolo por completo. Sin embargo, su voz resonó a través de la deslumbrante explosión de luz, iluminando todo el cielo. Morirás. Al verdadero dios del trueno. Toda la electricidad convergió como oro líquido. En instantes, ante la mirada atónita de Geten, se formó un gigantesco trueno dorado de 10 metros de altura. Este gigante del trueno tenía el rostro de una máscara monstruosa de boca afilada, y su cabello estaba compuesto de relámpagos crepitantes. 3 tambores Yasakan y Magatama flotaban tras su cabeza. Sus enormes alas de trueno se extendían decenas de metros de ancho, abriéndose con fuerza. En una mano sostenía una enorme lanza de relámpagos, y en la otra, un martillo con poder de trueno. De pies a cabeza, la figura irradiaba un calor intenso y una luz dorada cegadora. Parecía un verdadero dios descendiendo sobre el mundo. En esta forma, Kaminari Denki fusionó el trueno celestial, el tambor Magatama japonés, la lanza de Zeus y el martillo del dios del trueno nórdico. «Deja de fanfarronear», gritó Geten furioso tras recuperarse del susto. Pero al instante siguiente, vio que las alas del dios del trueno se contraían ligeramente.
Crepitar. Kaminari, en su forma de dios del trueno, ya había aparecido detrás de Geten. El martillo de trueno en su mano izquierda se lanzó hacia adelante. El martillo del dios del trueno. El martillo, formado a partir de plasma de alta densidad, destrozó la pared de hielo en formación al impactar, atravesando la nieve y el viento por igual. Aterrizó de lleno en la espalda de Geten. ¡Bang! ¡Bum! ¡Zas! Geten se lanzó hacia abajo como un meteorito dorado. Pero el dios del trueno no tuvo piedad. Lanza de Zeus. Antes de que Geten pudiera tocar el suelo, Kaminari arrojó la enorme lanza de relámpago con una fuerza explosiva, balanceando su brazo dorado. Eso es. A unos cientos de metros de distancia, Endeavour acababa de llegar al centro de la ciudad y fue testigo de la espectacular escena que se desarrollaba en el cielo nocturno. Un meteorito dorado cayó en diagonal desde el cielo, seguido de cerca por lo que parecían anillos concéntricos de luz dorada. Sobre él flotaba un aterrador gigante dorado. Auge. Segundos después, el lugar donde cayó el meteorito estalló en una explosión mucho más potente que un misil. Cuando la luz cegadora atravesó los ojos de Endeavour, una onda expansiva de aire caliente se precipitó hacia él, a pesar de las llamas que cubrían su cuerpo. Ese es Kaminari Denki. Endeavour entrecerró los ojos, observando la imponente figura en el cielo. Capítulo 410. Sombra del trueno. En el suelo, el campo de lava que se había enfriado y solidificado gradualmente debido a la caída repentina de la temperatura volvió a un estado semifundido, liberando volutas de fuego y calor una vez más. Pero el área afectada fue pequeña, calentándose solo la zona central del campo de batalla. Después de todo, el poder de la lanza de Zeus no estaba al mismo nivel que el anterior ataque del Kylin. Auge. Dos enormes garras de hielo se reformaron debajo de Geten, sosteniendo su cuerpo debilitado mientras luchaba por levantarse del suelo sobrecalentado, flotando a unos 30 centímetros sobre la superficie. Silbido. Silbido. Donde el hielo se encontró con la lava, un espeso vapor y humo brotaron instantáneamente, envolviendo la figura de Geten. En ese momento, su aspecto era lamentable. La capa de piel que llevaba en la espalda estaba completamente incinerada, dejando al descubierto grandes áreas de piel quemada, mientras que la sangre le manaba de las comisuras de la boca y el pecho. Una fina capa de escarcha comenzó a extenderse rápidamente por su espalda, adormeciendo temporalmente el dolor abrasador. Me duele. Maldita sea. Geten apretó los dientes. Era el dolor más insoportable que jamás había experimentado. Superó con creces la agonía de cualquier golpe anterior, incluso uno de All for One. Lo llevó al borde de la locura. Toda razón abandonó sus ojos, reemplazados por un violento brillo azul oscuro. Matarte. Matarte. Con su rugido atravesando el cielo, la tormenta de nieve en un radio de 100 metros se detuvo de repente. Copos de nieve, vientos gélidos y vapor parecieron congelarse en el aire por un instante. Luego, como si retrocedieran a gran velocidad, aceleraron y se lanzaron hacia Geten. Momentos después, Endeavour, que se encontraba a lo lejos, vio cómo de repente se formaba un enorme tornado de nieve que se elevaba hacia el cielo y ocultaba la tierra de abajo. Increíble. Se quedó atónito, extrañamente reticente a acercarse. Ya fuera el dios del trueno en el cielo o esta monstruosa ventisca, ambos escapaban a su control. Recordó haber visto algo así décadas atrás, cuando All Might desató un poder inimaginable. Presenciarlo de cerca destrozó su confianza, convenciéndolo de renunciar a superar a All Might y, en cambio, crear un niño capaz de hacerlo. Ahora, décadas después, esa misma desesperación regresó. Esta vez, veía dos monstruos a la vez. No había palabras para describir lo que sentía. Endeavour se quedó paralizado, ya no actuando como un héroe, sino como un espectador silencioso. Su presencia ahora confirmaba la magnitud de la batalla entre el dios del trueno y el emperador del hielo. Raa. Un rugido ensordecedor, algo entre el de un león y el de un tigre, surgió del interior del tornado de nieve que atravesó el cielo. Auge. Auge. A ambos lados del vórtice estallaron hacia afuera dos garras de color azul hielo, cada una de 1 o 2 metros de largo. Entonces, desde detrás del tornado que giraba, una larga cola de hueso blanca como la nieve atravesó la pared de la tormenta y atacó.
Con ese único latigazo, el tornado de nieve fue destruido, revelando una monstruosa figura de 10 metros de altura. Un dragón. Un dragón gigante. Un aterrador dragón de hielo esquelético hecho completamente de hielo sólido y translúcido. El dragón de hielo aterrizó en el suelo de lava, agitando sus enormes alas huesudas mientras levantaba la cabeza para mirar al dios del trueno dorado que flotaba en el cielo nevado. El choque final había llegado. En este mundo, las batallas al más alto nivel ya no se basaban en la técnica. En la cima, solo un poder abrumador determinaba al vencedor. Ondas de choque, fuerza bruta, truenos, fuego, hielo, viento. Al final todo se redujo a fuerza bruta. ¿Por qué? Porque así es. Auge. Las alas del dragón de hielo se estrellaron, lanzándolo a una velocidad indescriptible. Sus garras se dirigieron hacia el arma del dios del trueno. Kaminari no se inmutó. El enorme martillo de trueno impactó de frente las garras que se abalanzaban sobre él. El impacto del rayo y el hielo resonó en el cielo como un trueno. Incluso los civiles y los héroes profesionales que evacuaban la ciudad se dieron la vuelta instintivamente. Una onda expansiva de inmensa presión hizo estallar la ventisca sobre el centro de camino. Esto también marcó el momento en que Geten ya no pudo controlar la tormenta. Las luces de neón volvieron a iluminar la zona. Lo más importante es que las cámaras satelitales incluidas ahora podrían transmitir este momento al mundo. Dragón de hielo y dios del trueno, finalmente revelados a todos. Eso es. ¿Qué es eso? Esta sola pregunta resonó con el terror colectivo de miles de millones de espectadores. Pero quienes estaban enfrascados en la batalla no le prestaron atención. Se elevaron hacia el cielo oscurecido por la tormenta, participando en una feroz batalla aérea. Escarcha destrozada, chispas de relámpagos, nubes de vapor donde el frío se encontraba con el calor y rugidos atronadores se mezclaron para crear el espectáculo definitivo sobre la ciudad de camino. En el aire, la lanza de Zeus brilló con luz eléctrica mientras perforaba el pecho del dragón de hielo. Las fauces del dragón se dirigieron hacia el cuello de Kaminari, con afilados dientes de hielo apretándolo. Su enorme cola envolvió al dios del trueno y lo lanzó por los aires. Luego vino el martillo del trueno. Auge. La lanza de relámpago detonó en el pecho del dragón de hielo, enviando violentas ondas de energía que destrozaron ambos lados. Rugido. Pero el dragón de hielo no se detuvo. No esperó a que sus costillas destrozadas se recuperaran. Cargó de nuevo hacia adelante, rugiendo frenéticamente. Geten estaba ahora completamente consumido por la ira. No notó el cambio que se produjo sobre él. No vio que las nubes de tormenta, que antes brillaban con relámpagos crepitantes, habían comenzado a desvanecerse. Y en su lugar, algo aterrador había comenzado a formarse. Una enorme bola de trueno, que se expandía lentamente como un meteorito descendente. Mientras Geten creaba la ventisca y el dragón de hielo, Kaminari no se quedó de brazos cruzados. Estaba preparando su ataque definitivo. Una técnica decisiva. Pero esto también significaba que si fallaba, la batalla terminaría. Ahora, todos los espectadores en todo el mundo observaban con horror la bola de trueno que crecía cada vez más en el cielo. Se estaba volviendo de un color dorado intenso, su luz se concentraba cada vez más. Con decenas de metros de ancho, brillaba como un segundo sol. Sin embargo, los locos Geten, obsesionados con matar a Kaminari, no se dieron cuenta de nada. Mientras atacaba el cuerpo del dragón de hielo, mordiendo el cuerpo del dios del trueno, no se dio cuenta de lo que venía. Kaminari no esquivó. No se defendió. En cambio, el martillo de trueno se transformó en una lanza de relámpago larga y masiva. Entonces, el dios del trueno clavó dos lanzas en diagonal en el cuerpo del dragón de hielo. En ese mismo momento, Kaminari, envuelto en el modo de descarga eléctrica de alto voltaje, voló desde la espalda del dios del trueno y levantó sus manos hacia el cielo. Geten, con la vista bloqueada, no vio nada. Continuó destruyendo el cuerpo del dios del trueno como una bestia enloquecida. La forma del dios del trueno se quebró y se hizo añicos bajo el ataque, y el corazón de Geten se llenó de triunfo. Él iba a ganar. Mataría a Kaminari Denki. Superaría a All for One. Superaría a All Might. Superaría a Kaminari. Se convertiría en el usuario de Gon más fuerte del mundo. Al otro lado, Kaminari, habiendo creado distancia, levantó los brazos hacia el cielo bajo la mirada de innumerables cámaras.
La colosal bola de trueno de arriba, que ahora tenía 50 o 60 metros de ancho, comenzó a descender. Capítulo 411. Evolución. Dios del trueno. Habían pasado 2 semanas desde que el incidente de camino conmocionó al mundo entero. El evento había recibido diversos titulares en los medios de comunicación internacionales. El fin del símbolo de la paz. La llegada oficial del Dios del trueno. El enfrentamiento gemelo en la cumbre de Camino. Y más. Mientras tanto, la reconstrucción de la ciudad de Camino estaba en marcha, apoyada por ayuda material y mano de obra de países de todo el mundo, así como asistencia tecnológica de Island. Sin embargo, en todo el mundo, y especialmente en Japón, la opinión pública estaba cada vez más dividida. En el centro de este debate estaba Kaminari Denki, quien había matado a 2 villanos usando sus dones sin tener licencia de héroe. Naturalmente, se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. Por extraño que parezca, por mucho que el público y los medios de comunicación discutieran, el gobierno permaneció en silencio. En Ciudad Saitama, en casa de Kaminari, Momo llegó a petición suya. Tras saludar a sus padres, tomó el ascensor hasta la sala de entrenamiento de dones de la azotea. La puerta electrónica, previamente dañada por Tetsu, ya había sido reparada. Kaminari. En el momento en que entró a la sala de entrenamiento, Momo vio a Kaminari Denki parado frente a la ventana que iba del piso al techo, de espaldas a ella, vestido con su túnica divina dorada y mirando la ciudad de abajo. Pero al segundo siguiente, su atención se centró en algo que había en la mesa de café cerca del sofá: un documento y una tarjeta. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que era un certificado de graduación de Wahai, junto con una licencia de héroe profesional. Esto es. Kaminari se giró con una sonrisa y dijo: ayer Amignik nos trajo a alguien de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Buenas noticias, Kaminari. Significa que están dispuestos a cooperar pacíficamente. Momo pareció sorprendido. Llevaba días temiendo que la relación entre él y las autoridades se volviera conflictiva. Ahora bien, parecía que ella no había sido la única que tenía esa preocupación. Sí, lo acepté. Kaminari se acercó y se sentó en el sofá, indicándole que se sentara también, y luego recogió la licencia de héroe. Según la Comisión de Seguridad Pública, me han puesto directamente en el número 1 del ranking de héroes. De forma permanente, hasta que me jubile. Dejó la tarjeta con cuidado y miró el otro documento. En cuanto a la UA, el director dijo que, dada mi situación actual, no soy apto para continuar como estudiante. Por lo tanto, aprobaron una graduación anticipada. También dijo que puedo impartir un curso de héroe cuando quiera. Esta vez, de verdad. ¿Y qué te parece? Momo levantó la vista, confundida. Kaminari negó con la cabeza con una sonrisa. Sensei. Lo rechacé. Miró directamente a Momo y dijo: porque voy a hacer algo aún más importante contigo. ¿Algo más importante? Momo parpadeó, insegura. ¿Te acuerdas? Bueno, espera. Kaminari miró al cielo por la ventana y se volvió a mirar después de unos segundos, sonriendo de nuevo. ¿Recuerdas lo que hablamos cuando estábamos acostados uno junto al otro en el bosque? Al mencionar ese momento, los ojos de Momo se iluminaron. Creando una organización para supervisar a todos los héroes de combate. Había estado pensando en ello desde entonces. Después de todo, tenía enemigos de talla mundial y necesitaba una fuerza poderosa para protegerse a sí misma y a los demás. Exactamente. La llamo la Asociación de Héroes. Mientras tanto, en una sucursal del Banco Mitsui en la ciudad de Saitama, 4 delincuentes perpetraban un robo a mano armada. Ignoraron las cámaras y las alarmas, metieron fajos de dinero en grandes bolsas y las arrojaron a la camioneta que los esperaba afuera. Vamos, date prisa. Los héroes profesionales llegarán pronto. El supuesto líder instó a los demás a actuar con rapidez. A lo lejos, ya se oían sirenas. Se acercaban patrullas, probablemente con héroes pisándole los talones. Pero justo cuando los ladrones restantes salían corriendo con más bolsas, un relámpago brillante apareció en el cielo azul claro. Grieta. Un estruendo ensordecedor estalló arriba. Los civiles en pánico que se encontraban cerca, así como la policía y los héroes que llegaban en patrullas, presenciaron varios rayos dorados caer a plena luz del día.
Cuando 3 coches de policía llegaron al banco Mitsui, encontraron 4 cuerpos inconscientes, carbonizados y humeantes, esparcidos en la acera. ¿Otra vez? A este paso, ya no nos necesitarán aquí en Saitama, murmuró un héroe profesional con una sonrisa irónica tras bajarse de un coche. No digas eso en voz alta. ¿Y si el dios del trueno te oye?, advirtió otro héroe. Estos repentinos rayos habían comenzado hacía aproximadamente una semana, aniquilando a los villanos al instante. La mayoría de los habitantes de Saitama lo recibieron con agrado. En comparación con los tiempos de respuesta más lentos de los héroes y la policía, este método claramente los mantuvo más seguros. Pero para los héroes, también significó menos logros y pérdida de crédito por las capturas. Yaoyorozu, estableceremos la sede de la Asociación de Héroes aquí en Saitama y la usaremos como nuestra ciudad piloto. Kaminari se recostó en el sofá, relajado. En los últimos días, ya he conseguido acuerdos con Endeavor, Ganorka, Ryukyu, Armored, Kamui Watts, MT. Lady, Fourkin, Gunead y mi maestro Edge Soit. Serán los primeros héroes de combate en unirse. No esperaba que su nombre, Dios del Trueno, fuera tan efectivo. Incluso Endeavor estuvo de acuerdo tras una sola llamada. Entonces necesitaremos un sistema de evaluación de poder de batalla. Después, podemos conseguir capital de alguna empresa amiga. La familia Yaoyorozu se encargará de eso. Los ojos de Momo brillaban de emoción. Empezaba a sentirse como si estuviera lanzando una startup. No olvides contactar al grupo Mitsui. Prometí protegerlos hasta que el señor Buntais fallezca, añadió Kaminari con seriedad. Por supuesto, el consorcio Mitsui participará. Momo asintió. Además de ellos, planeo contactar a varios otros grandes grupos empresariales, todos menos a Mitsubishi. ¿Por qué no Mitsubishi?, preguntó Kaminari con curiosidad. Porque según nuestra información, es probable que sean ellos quienes originalmente pusieron precio a tu cabeza en el inframundo. ¿Fueron ellos? La expresión de Kaminari se ensombreció. Ese incidente casi mató a su padre. Ahora por fin conocía la causa. Lo recordaré. Pero no los alertemos por ahora. La prioridad es sentar las bases de la Asociación de Héroes y coordinarnos con la Comisión de Seguridad Pública, dijo Kaminari, tranquilizándose. Entendido. Momo asintió. Admiraba cómo Kaminari se mantenía tranquilo y racional a pesar de tener el poder de transformar el mundo. Por cierto, añadió con una sonrisa burlancia, ¿te enteraste de que la Comisión de Seguridad Pública le cambió el nombre a tu don? Está por todo internet. Kaminari hizo una pausa y la miró, preguntándose si de alguna manera habían descubierto la evolución de su Kirk. ¿Cuál es el nuevo nombre? Dios del Trueno. Fin del fanfic. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.